Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que nos traía locos a todos, parece que ahora hay más que salseo bajo la mesa. ¿Por qué creen que Can Yaman anda tan solo últimamente? Pues porque Demet Özdemir lo ha contado todo. Y ojo que lo que dice no es poca cosa. Mucha gente se pregunta ¿dónde está Can? ¿Por qué no lo vemos tanto con pareja? Pues resulta que la razón, o al menos una parte importante de ella, está en lo que vivió con Demet. Dicen que después de su relación, Can se quedó tocado, ¿saben? Como si le hubiera costado mucho superarlo, y eso lo ha llevado a estar más reservado, más, digamos, a la defensiva en temas de amor. Para ser honestos, cuando salieron las primeras fotos de ellos juntos, todo el mundo decía que eran la pareja perfecta. Él tan guapo, ella tan divina, una cosa de locos. Pero detrás de las cámaras, al parecer, la cosa no era tan idílica. Demet, con esa franqueza que la caracteriza, ha dejado caer que Can tenía ciertas inseguridades que al final terminaron pesando en la relación. Imagínense. Uno espera un cuento de hadas y resulta que hay batallas internas. Lo que yo creo que está pasando es que Can, después de esa experiencia con Demet, se ha vuelto mucho más precavido. Piensen en esto: cuando te expones tanto en público, cada paso que das, cada relación, se convierte en noticia. Y si esa relación termina de una forma que te marca, pues es normal que te pienses dos veces antes de volver a abrirte de esa manera. Demet, con lo que ha dicho, no está tirando barro, está explicando una dinámica. Y esa dinámica parece ser la clave de por qué Can, a día de hoy, no parece estar muy lanzado a tener una relación pública. Muchos dicen que Can es un conquistador nato que va de flor en flor. Pero yo sospecho que detrás de esa fachada, sobre todo después de lo de Demet, hay alguien que necesita un poco más de calma y estabilidad. Quizás no es que no quiera pareja, sino que busca algo mucho más profundo, algo que lo haga sentir seguro después de haber pasado por momentos de intensidad y quizás de decepción. Y no es para menos, ¿eh? El mundo del espectáculo es cruel y más cuando se trata de sentimientos. Demet, al hablar de esto, no está buscando venganza ni nada por el estilo. Ella simplemente está compartiendo su verdad, y esa verdad tiene un impacto directo en la percepción que tenemos de Can y de su vida amorosa actual. Nos da una pista de por qué, a pesar de ser un hombre deseado por muchas, parece que aún no ha encontrado a la persona indicada para él. O quizás la persona indicada está ahí, pero él, por sus experiencias, no se anima a dar el paso. Yo me pongo a pensar, ¿cuánto influye una relación pasada en las decisiones presentes? Muchísimo, ¿verdad? Y si esa relación fue tan mediática como la de Can y Demet, pues más todavía. Imagina el estrés, la presión. Que te critiquen, que te analicen cada beso, cada palabra. ¡Buf! Demet, al poner un poco de luz en este asunto, nos ayuda a entender que detrás del galán de telenovela, hay una persona con sus cicatrices. ¿Y la soledad de Can, es buscada o es una consecuencia? Esa es la gran pregunta. Yo creo que es un poco de ambas. Quizás al principio fue una necesidad de sanar, de estar tranquilo. Pero con el tiempo esa costumbre de estar solo, de no tener que dar explicaciones, también se vuelve cómoda. Y claro, si encima te han herido, pues, ¿para qué arriesgarse? Demet, sin quererlo o queriéndolo, ha dado el motivo principal de este estado de Can. Así que ya saben, la próxima vez que se pregunten por qué Can Yaman anda solo, recuerden lo que Demet ha compartido. No es solo un tema de que no tenga citas, es un tema de heridas, de cautela, de una lección aprendida a base de exposición pública y sentimientos. Y eso, créanme, marca a cualquiera. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿creen que Can Yaman realmente está huyendo de las relaciones o solo está siendo más selectivo después de lo que vivió con Demet?